Hola, ¿qué tal, chicos? El día de hoy vamos a ver un nuevo tema que son los procesos de adaptación de la conducta o los procesos a los cuales nos enfrentamos los individuos cuando tenemos que adaptarnos. De manera general vamos a definir que un proceso de adaptación es una reacción del organismo para ajustarse a una acción o para que el medio se ajuste a él. Se dice que dos formas van a estar adaptadas cuando se corresponden de cierta manera. Con formas me puedo referir a un entorno social, a un individuo o a un grupo de individuos. Una persona se dice que se adapta a su entorno social cuando ya conoce de éste y sabe cómo funciona. El entorno social muchas veces también tiene que adaptarse a la persona, adaptarse a la forma de ser de la persona y comprender el porqué de sus conductas. Vamos a ver entonces ahora 4 tipos de procesos de adaptación, los cuales los llevamos a diario la mayoría de las personas o en determinadas circunstancias se van a estar cumpliendo. El primero de ellos va a ser el proceso de adaptación fisiológica. En este proceso, van a ser características que aumentan la eficacia de los individuos. Se dice que es un rasgo o característica a nivel fisiológico, o sea, a nivel cambios en el organismo o funcionamientos en el organismo. Podemos decir también que es un proceso mediante el cual un organismo se adapta al ambiente en el que vive, pero no se va a adaptar de un momento a otro. Se va a adaptar a través de cambios generacionales, es decir, con el paso del tiempo, con cambios de generación en generación, es como se va a dar este proceso. Aquí les pongo 2 ejemplos muy claros. Tenemos en la primera imagen la teoría de Lamarck. Lamarck era un biólogo que nos decía que las primeras jirafas tenían el cuello muy corto. Esto entonces provocaba que no pudieran alimentarse, pues el alimento de estos animales se encuentra en las copas de los árboles. Su cuello corto pues no les permitía alcanzarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Esa necesidad de supervivencia tuvo que provocar en estos animales un proceso de adaptación, por el cual de generación en generación su cuello se fue estirando y se fue haciendo más largo hasta como lo conocemos en la actualidad, y de esta manera ya logran alcanzar su alimento que se encuentra en lo alto de los árboles. De esta manera estaríamos entendiendo la adaptación fisiológica. A ver, un animalito que no alcanzaba su alimento, que por necesidad de sobrevivir, tuvo que adaptarse al medio en el que se desarrolla. Pero no se adaptó de un día a otro. Tuvieron que pasar muchas generaciones para que se lograra esa adaptación. Y que entonces ahora este animal, como lo conocemos actualmente, pueda alcanzar su alimento. Otro ejemplo que tenemos en pantalla es la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Darwin nos decía que cuando él se fue a las Islas Galápagos a estudiar, se dio cuenta que había unos pájaros, los pinzones, que tenían un pico muy blando. Entonces, al momento de alimentarse, este pico se tronaba y los pájaros morían. Bueno, fue estudiando a los pájaros generación tras generación y se dio cuenta que con el paso del tiempo iban naciendo con el pico cada vez más sólido y más recortado. ¿Esto en qué ayudó? Bueno, que al ser un pico más sólido, al momento de tomar sus alimentos ya no se iba a romper y tenían más tiempo de vida entonces estos pájaros. Esto también es un tipo de adaptación fisiológica, puesto que se tuvieron que adaptar, tuvo que haber cambios generacionales para poder sobrevivir al medio en el que se estaban desarrollando. Entonces, así es como podríamos entender la adaptación fisiológica. Ahora, tenemos también la adaptación emocional. Esta nos dice
que va a ser un proceso en el cual los individuos modifican sus emociones según el contexto o entorno social en el que estén. Se va a caracterizar por generar emociones distintas en los individuos frente a las circunstancias que estén viviendo. Normalmente, todos los individuos desde que nacemos nos vamos a enfrentar a diversos tipos de pérdidas. Pérdidas materiales, pérdidas personales, pérdidas cognitivas, muchos tipos de pérdidas. Gracias a esto es que constantemente estemos adaptándonos o adaptando nuestras emociones. Por ejemplo, cuando tenemos una pérdida personal, no sé, si tuvieran a lo mejor ustedes una mascota y se les llega a morir, bueno, se tienen que adaptar a las nuevas emociones que van a desarrollar. Van a desarrollar emociones a lo mejor pues de tristeza, de enojo, de ansiedad, etc. Ustedes se van a adaptar a esas nuevas emociones porque el contexto que están viviendo amerita cambiar entonces emocionalmente. Estas modificaciones emocionales pueden permanecer o pueden no permanecer, según cómo se desarrollen en los individuos. Todas las personas que sufren una pérdida, el tipo de pérdida que sea, se enfrentan a un duelo. Ese duelo va a pasar por 5 etapas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Si las personas se quedan estancadas en alguna de estas etapas, sus emociones modificadas van a permanecer muchísimo tiempo. Pero si, el mismo ejemplo, después de que se les murió su perro, se adaptan a sus emociones y logran aceptar la pérdida, entonces no van a permanecer las emociones negativas o las emociones que estén provocando tristeza en las personas, ¿sale? Entonces, una adaptación emocional la mayoría de las veces va a suceder ante pérdidas. Después de una pérdida tenemos que adaptar nuestras emociones y decidir si queremos que permanezcan esas emociones o queremos regresar a cómo nos comportábamos antes y a los sentimientos que teníamos anteriormente. Después tenemos la adaptación cognitiva. Esta adaptación, quien nos las explica, va a ser un psicólogo de nombre Jean Piaget. Él nos dice que los procesos cognitivos o los procesos del aprendizaje surgen principalmente en los niños. Los niños están constantemente aprendiendo cosas nuevas y tienen que irse adaptando a sus nuevos aprendizajes. A todo lo que van conociendo lo tienen que ir adaptando para realizar distintas modificaciones. Por ejemplo, cuando les dan nueva información a los niños, cuando les dicen a lo mejor que, no sé, a lo mejor los niños saben que cualquier flor de color rojo que vean es una rosa, porque saben que las rosas son rojas. Pero cuando les dicen no, hay flores que son rojas, pero no se llaman rosas. Ah, bueno, ese es un nuevo aprendizaje. Para poder asimilarlo, tenemos que pasar por 3 etapas. La primera sería la acomodación, que es cuando implica una modificación en la mente. El recibir nueva información y acomodarla entre el resto que ya teníamos. A ver, en la mente ya teníamos que las rosas son rojas. Ok, llegó nueva información que me dice que no todas las flores rojas son rosas. Ah, bueno, la tengo que acomodar esa información para que haya un equilibrio. Una vez que ya se acomodó en la mente, ahora la voy a asimilar. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incorporar esa información para las experiencias futuras que podamos tener, para que si yo vuelvo a ver un conjunto de flores rojas, yo sepa que no forzosamente todas se van a llamar rosas. Así es como funciona el proceso de adaptación en los niños. Su tercera etapa sería pues simplemente esa modificación de información que se va a quedar almacenada en la memoria para más adelante poder ocuparla si es que es necesario.
todos nuestros conocimientos se van a quedar siempre guardados en la memoria. De esta manera nos adaptamos a los nuevos aprendizajes. Entonces, recordando un poco. Llega información nueva, se acomoda en mi mente, la asimilo, la guardo en la memoria y más adelante puedo entonces ya comprender esa modificación que surgió en mi aprendizaje. ¿Sale? Finalmente tenemos el proceso de adaptación conductual. Este va a implicar una modificación en el comportamiento por diferentes causas. Los individuos modificamos patrones de conducta para ajustarnos a las normas según el entorno social en el que estemos. Cuando nos logramos adaptar, vamos a abandonar hábitos o prácticas que formaban parte del comportamiento de cada persona, pero que están negativamente evaluadas en el nuevo ámbito social. Y aquí les puse un ejemplo súper claro y que a ustedes les tuvo que suceder. Ustedes tuvieron que pasar por un proceso de adaptación conductual. ¿Por qué? A lo mejor antes de entrar a enfermería, acostumbraban las chicas a traer todo el tiempo sus uñas larguísimas. Los chicos acostumbraban a traer siempre el cabello muy largo o barba. A lo mejor varios de ustedes acostumbraban pues a hablar con malas palabras, sin importarles quién estuviera cerca. Pero ¿qué pasó? Que tuvieron que modificar su conducta al ingresar a la escuela. Porque la escuela tiene sus propias normas. Y dentro de la escuela está evaluado de forma negativa el hablar con groserías. De manera específica en enfermería, está evaluado de forma negativa traer uñas largas, traer el cabello de colores, traer barba, traer piercing. Todo eso ustedes tuvieron que modificarlo. Modificaron su comportamiento y los hábitos que ya tenían para adaptarse entonces al lugar donde iban a desarrollarse ahora. Otro ejemplo, y que nos tuvo que suceder a todos, a todo el mundo hace 2 años, fue una adaptación a la nueva normalidad, a esta pandemia que vino a hacer que cambiáramos totalmente nuestra conducta. A lo mejor anteriormente no acostumbrábamos a utilizar alcohol gel a cada rato. No teníamos un gel antibacterial en cada lugar al que íbamos. Entonces, bueno, no era una práctica tan común. Pero ahora las normas de cada establecimiento al que vayamos nos dicen que hay que usar alcohol gel. Y entonces tuvimos que modificar nuestra conducta y utilizarlo todo el tiempo. A lo mejor antes no acostumbraban el cubrebocas, o había quienes lo acostumbrábamos cuando teníamos gripa o cuando teníamos infección en la garganta. Bueno, tuvo que haber una modificación en la conducta que nos dice que ahora lo vamos a utilizar diario y en el lugar en el que estemos, porque así lo indican las normas. Entonces, de esta manera es como se dan los procesos de adaptación. De manera general podemos resumir que todo el tiempo, todos los individuos estamos sufriendo por procesos de adaptación, del tipo que sea, pero todo el tiempo estamos constantemente modificando conductas, modificando emociones, adquiriendo nuevos conocimientos, porque también sucede, y todo esto nos lleva a adaptarnos, dependiendo también del entorno social en el que estemos. En el caso de nuestros pacientes, ellos también sufren de adaptaciones, de procesos de adaptación. Nosotros en enfermería somos quienes tenemos que guiar, por ejemplo, a los niños a adaptarse cuando están hospitalizados, a los adultos mayores a adaptarse cuando ya no son totalmente independientes y requieren ayuda. Nosotros en enfermería también nos tenemos que adaptar a nuevos conocimientos porque todo el tiempo tenemos que estar estudiando. Entonces, de esta manera podemos entender que todos los individuos se adaptan todo el tiempo. Bueno, chicos, con esto estaríamos terminando entonces el tema de hoy. Si tuviéramos alguna duda, me lo hacen saber, por favor. Recuerden que hay que realizar su actividad y si tienen actividades pendientes, por favor, realícenlas. Por mi parte sería todo. Que tengan excelente día.